¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar con el desarrollo de esta tercera sesión del curso de acción y evaluación de proyectos productivos. En esta tercera sesión, lo que nos corresponde ya es ver lo referente a la evaluación del proyecto, también al diseño de la inversión, al presupuesto y cronograma y a a la estimación o al cálculo de los indicadores de rentabilidad y también los de rendimiento financiero. Ya en las sesiones anteriores hemos hablado sobre las características, los aspectos relevantes de este tipo de proyectos. Igualmente, hemos visto en en la sesión anterior del sábado pasado lo referente al aspecto de diagnóstico y del análisis del mercado y el diseño del proyecto. Y ahí habíamos mencionado que en el diagnóstico, o mejor dicho, el diagnóstico es una de las dos fases determinantes del proyecto, porque es la fase en la cual nos va a permitir identificar las características actuales de la cadena productiva del proyecto, que nos va a permitir más adelante determinar cuál es la situación problemática. De ahí eh, vamos a poder extrapolar esa situación problemática con la situación de solución, es decir, con la propuesta de solución. Entonces, en la medida que nosotros podamos elaborar de forma idónea este diagnóstico, esta identificación de la situación actual, también vamos a poder definir de forma apropiada la propuesta de solución, ¿no? Porque la propuesta de solución, habíamos mencionado, viene a ser la misma propuesta o la misma situación problemática, pero expresada en términos positivos. En la situación problemática es ausencia, limitado, deficiente, y inadecuado. Y en la situación resuelta, todo eso se convierte en términos positivos. Ya es apropiado, es suficiente, correctamente definido, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos establecer de forma idónea esta situación problemática, también vamos a poder definir de forma apropiada la situación resuelta. Esa va a ser la primera parte importante, ¿no? Lo segundo va a ser la identificación del mercado, el diagnóstico del mercado en términos amplios. Y ahí vamos a desarrollar el análisis de la demanda y de la oferta. Estos dos aspectos nos va a permitir a nosotros tener información apropiada que ya nos va a dar una idea de las características de nuestro producto, las características de la propuesta y también sus dimensiones. En términos simples, cuando nosotros desarrollamos el estudio de mercado, ya vamos a estar en la capacidad de poder indicar, ¿no? Cuáles van a ser las actividades o las acciones que se va a implementar con el plan de negocio. Pero ojo, este punto lo que vamos a tener son acciones enunciativas, es decir, solamente vamos a indicar que se va a construir un invernadero, por ejemplo, que se va a adquirir un motocultor, que se va a implementar un sistema de riego tecnificado, que se va a habilitar una planta de procesamiento, que se va a construir galpones, etcétera, etcétera, además de los servicios. Recién cuando hablamos del diseño del proyecto, que es el dimensionamiento, ahí todas estas acciones pasan
a tener dimensiones, a tener cantidad y a tener plazos y a tener características ya muy específicas. Ya no va a ser solamente construir un invernadero, sino va a ser construir un invernadero de tantos metros cuadrados, ¿no? De 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, lo que fuese. Ya no va a ser solamente instalar galpones, sino va a ser instalar 20 galpones, 15 galpones de X metros cuadrados cada uno. Ya no va a ser adquirir un motocultor, va a ser adquirir un motocultor de tantos caballos de fuerza, tal rendimiento, con tales implementos que puede hacer esto y aquello. En la etapa de diseño y proyecto, entonces, nuestras acciones empiezan a ser medibles, tanto en cantidad como en tiempo y obviamente también en calidad. ¿Ok? Eh, en esta fase de diseño habíamos dicho que vamos a definir en qué localidades se va a implementar la propuesta, cuál va a ser el nivel de alcance, es decir, las unidades o las cantidades de cada una de las actividades, y también cuál va a ser el nivel tecnológico que se va a implementar. Obviamente, este aspecto tecnológico tiene que ser congruente con la realidad de la zona de intervención. Yo como proyectista puedo desear, pues, que el galpón sea ultramoderno con la tecnología más avanzada, pero hay aspectos que no me lo van a permitir, ¿no? Aspectos técnicos, aspectos propios de la zona, aspectos logísticos, etcétera. Yo no podría plantear, por ejemplo, eh, implementar la propuesta con una tecnología de punta que me va a costar medio millón de soles para un nivel de producción de, qué sé yo, de 100 unidades por periodo, ¿no? Porque voy a tener prácticamente la maquinaria, la infraestructura, la voy a tener parada la mayor parte del tiempo. Igualmente, si yo tengo una capacidad de producción, qué sé yo, de 20, digamos, no voy a adquirir maquinaria, bienes, infraestructura, lo que sea, que esté relacionada a una cantidad de 50 porque no es dable, no es justificable, pues que se tenga inoperativo el equipo, la maquinaria o la infraestructura debido a una carencia de un 60% de su capacidad de trabajo real. Entonces, esos aspectos son los que vamos a tener en cuenta al momento de establecer este dimensionamiento, ¿ya? Y un aspecto fundamental va a ser la disponibilidad del presupuesto, ¿no? Si bien es cierto, pueden darse las condiciones para una u otra tecnología, eh, pero podemos tener las condiciones también de producción para cubrir la capacidad de determinada maquinaria, determinada infraestructura en sus aspectos más exigentes. Sin embargo, si el presupuesto no me permite generar todo ese proceso de inversión al 100% de forma oportuna, no tendría sentido plantearlo tal como está, como lo estaría concibiendo, ¿no? Eh, un aspecto importante de los planes de negocio, ¿ya? Es que los indicadores de rentabilidad que se van a estimar en un determinado momento van a poderse alcanzar o se garantiza que se puedan alcanzar únicamente si todos los aspectos que estamos planteando en el plan de negocios se cumplen. Si alguno o algunos de estos no se pudiesen cumplir, por alguna razón, no se va a poder alcanzar tampoco
los indicadores de rentabilidad, ¿ya? Entonces ahí en este tipo de propuestas es fundamental que los plazos que se están asignando se cumplan sí o sí, a diferencia de otros tipos de propuestas donde se puede superar algún retraso, se puede generar alguna otra actividad que permita que se puedan cubrir ciertos espacios, ciertos vacíos. Recordemos que el plan de negocios es una propuesta eminentemente estratégica, entonces todos los recursos que se van a emplear se busca que estén optimizados al máximo. Uno de esos recursos obviamente va a ser el económico y otro va a ser el tiempo, ¿no? Yo no puedo desperdiciar el tiempo intentando y luego no ver que no funcione y hacer algo distinto. Por eso es que en los planes de negocio también siempre se implementan tecnologías ya validadas. No son tecnologías que se vayan a validar o que estén en prueba y veremos qué pasa por acá. No, se implementan tecnologías ya validadas de modo tal que se pueda obtener el resultado planteado. Entonces, ahora lo que nos corresponde es ver la parte evaluativa de la propuesta. Un aspecto que debemos de considerar es definir claramente cuál es el objetivo. El objetivo es la producción de un producto o la obtención de un producto que puede ser un bien o un servicio y que va a tener determinadas características, ¿no? Estas características, no se olviden, con lo que se ha definido en el estudio de mercado, en la demanda. Estas características, perdón, establecer las cantidades y los plazos, los periodos de tiempo en los cuales generar el producto o el bien o el servicio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros nuestra oferta a partir de características totalmente reales y lo más importante, conservadoras. Tengo X unidades de producción, eso es lo que tengo. No vale acá de que no, si me gano la lotería ya no voy a tener 5 unidades de producción, voy a tener 10, ¿no? O si heredo a mi abuelito que está ya en las últimas y me ha dicho que soy su nieto favorito y me va a dejar todos sus 20 hectáreas, entonces yo considero que con eso es lo que voy a trabajar en el proyecto, en el plan de negocios. No se olviden, acá es todo sobre hechos reales, porque esos hechos reales, esos elementos reales, tangibles, son los que garantizan que toda la proyección de rentabilidad y todo lo demás se pueda cumplir. ¿Ya? Luego vamos a definir cuáles van a ser los recursos que se van a requerir. Estos recursos pueden ser tangibles como también pueden ser intangibles. ¿Ya? Cada uno de ellos tenemos que describirlos en función a las características relevantes, o en todo caso, si quieren entenderlo así mejor, a las características que nos interesan: capacidad de producción, durabilidad, eh, vinculamiento con el entorno, ¿no? Es decir, si es con más o menos contaminante y aspectos similares. Esto va a permitir también, ¿no? Si se aborda apropiadamente, que se puedan optimizar los diferentes recursos que se van a disponer. Un aspecto relevante, si es que estas propuestas de planes de negocios están orientadas a ser financiadas por alguna entidad pública o privada, es que tienen que acompañar o tienen que sustentar, sobre todo el costo del bien, del recurso, tienen que sustentarlo con cotizaciones, ¿ya? Estas cotizaciones, por si acaso, tienen que reflejar las características que ustedes están describiendo en este punto. Si acá yo digo que el motocultor va a ser de 75 HPs,
en la cotización tiene que figurar en la misma potencia. No podría figurar una potencia distinta. Igualmente, en este segmento de detalles, ustedes van a colocar aspectos como es si va a ser entregado en la zona de intervención. Ahí también pueden colocar ustedes a cargo o a responsabilidad de quién va a estar el proceso de traslado, la logística de transporte y otros aspectos. Eh, Hay que tener en cuenta que eh, hay veces a primera instancia podemos entender nosotros que podemos optimizar los recursos, la inversión, si asumimos una serie de acciones que puede que comúnmente son asumidas por terceros, etcétera, y nosotros podemos malentender que también podríamos asumir esa misma responsabilidad y desarrollar la misma actividad, los mismos procesos. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que de por medio hay un nivel de experiencia, ¿no? Entonces, ahí sean bastante cuidadosos. Les comento esto porque a veces algunos, cuando nos emocionamos, ¿no? Planteamos que la organización para optimizar los costos, la organización va a asumir el proceso de traslado, ¿no? Porque contamos con un pariente, un amigo que puede trasladar la maquinaria, el equipo, lo que sea, sin percatarnos que en oportunidades este proceso de traslado requiere algún tipo de documentación especial u otros aspectos parecidos y termina incrementándose bastante el costo. ¿Ya? De ahí vamos a establecer la capacidad de producción. Una vez más, esta capacidad de producción tiene que ser realista. ¿Ya? Si es que existiese, o mejor dicho, eh, la capacidad de producción va a estar supeditada generalmente a uno de estos dos aspectos, al incremento de la producción, es decir, pasas de producir 5 o 7 unidades a producir 10, 12, 15, qué sé yo, o se incrementa el número de unidades productivas. En lugar de tener un predio productivo, tienes dos, o en lugar de tener dos, tienes tres o tres y medio, etcétera. Si existe esta posibilidad que sea real, ustedes, la recomendación es que consideren una de ellas, aquella que sea más segura. Por lo general, lo más seguro es el incremento de la producción, ¿no? Ahora, si eventualmente, porque puede darse también la situación particular, se fuese a presentar una situación en la cual se van a incrementar los dos aspectos, sean muy cautelosos, ¿no? Porque ya estás tú ahí planteando que se van a presentar dos eventos favorables sobre los cuales tú tienes cierto manejo, ¿no? Un manejo en el orden de un 50, 60% en el mejor de los casos en uno de ellos. Y en el otro, ¿no? Es un poco más, incierto. Entonces, una vez más, toda la propuesta, todos los resultados de la propuesta, los indicadores de rentabilidad se sustentan o se basan en que toda la información que está permitiendo obtenerlos se vaya a presentar sí o sí. Entonces, si yo acá asumo y digo, no se va a incrementar la producción en un 70, un 50%, es decir, voy a pasar de producir uno a producir dos. Además de eso, ¿no? También se va a incrementar las unidades de producción. En lugar de tener dos, voy a tener cuatro. Imagínate, ahí estás cuadruplicando,
ya tu capacidad de producción, porque estás incrementando, estás duplicando las unidades productivas y estás duplicando también tu, tu producción. Ahora, ¿qué tan factible o qué tan seguro es que ambos se vayan a presentar? Se van a presentar, vas a poder gestionar tus recursos internos y manejar apropiadamente los eventos externos para que esto se pueda dar, ¿no? Entonces ahí es cosa de que cada uno analice la situación apropiadamente y determine el contexto más real. Además de eso, acá también en algunos casos este incremento de la producción se segmenta, ¿no? Puede ser que se incremente el rendimiento total, puede ser que se incremente el rendimiento comercial, puede ser que se disminuya las mermas, es decir, ya no ni siquiera sobre aspectos productivos, sino las mermas, es decir, un mejor control, un mejor proceso de manejo directo del producto. Entonces ya ustedes definen. A partir de eso van a hacer su proyección de ventas, ¿no? Para la proyección de ventas es fundamental, es determinante y no existe forma en que lo puedan evitar ustedes que tengan un articulador comercial que ya haya garantizado adquirir si no es el 100% de tu producción, al menos el 70, 80 o la cantidad de producto con la que vas a hacer o la que vas a plantear toda tu propuesta productiva y propuesta técnica y financiera. Entonces, acá no puedes tú poner de que los productores van a vender el producto, ¿no? En el mercado local a un precio que no sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabes, si no tienes tú la seguridad del precio, no puedes calcular, no puedes estimar la, los ingresos. Si no puedes estimar los ingresos con cierto nivel de certeza, tampoco puedes definir tus indicadores de rentabilidad. La única forma en la que tú puedes estimar con un nivel de certeza los ingresos es teniendo un articulador ya definido y que te garantice la adquisición de una cantidad de producto que va a formar parte de la propuesta, sí o sí. ¿Ya? Además de eso, acá tienen que considerar ustedes si su producto se va a segmentar en aspectos de calidad, ¿no? Hay productos que se venden por calidades y hay un reconocimiento de precio también en función de esas calidades, ¿no? Primera, segunda, extra, jumbo, estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros que se segmentan en función a la pigmentación y demás. Si existiese esa situación con su producto, lo tienen que considerar. Eh, de ahí pasamos a establecer los activos fijos, ¿no? Acá, como ya habíamos mencionado, tenemos que describir cada uno de ellos. La descripción debe de ser relativamente puntual, pero no puede ser excluyente. Es decir, yo no puedo plantear que únicamente un producto de un tipo único va a ser parte de la propuesta. Ni tampoco podría plantear que no existe forma o que no es factible que se puedan mejorar las condiciones del producto. ¿Ya? Siempre y cuando no se incrementen los costos, se puede plantear la mejora de las condiciones del producto. Luego de ello, vamos a describir el nuevo proceso de producción. Como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Estas propuestas reposan en gran medida en un conjunto de innovaciones. Por eso es que se diagnostica el proceso de producción, ¿no? Para que podamos identificar dentro de este diagnóstico los momentos o los
subprocesos o los procesos que son cuello de botella y que se requieren mejorar para poder incrementar, optimizar todo el proceso. Eso significa que vamos a tener un proceso A. Ya no va a ser el proceso original, sino va a ser ahora un proceso A. Puede ser un proceso A totalmente nuevo, como también puede ser un proceso A parcialmente nuevo, es decir, algunos de los aspectos, algunos de los componentes se están modificando, otros no. Entonces, igualmente nosotros acá tenemos que indicar eso, ¿no? Tenemos que describir y luego tenemos que hacer un flujograma del proceso. Este flujograma tiene que estar alineado con el nuevo proceso. En algunos casos, en algunas propuestas del Estado, acá en este flujo, en esta nueva descripción del proceso, ustedes tienen que acompañar con indicadores, ¿no? Que forman parte de toda la propuesta. Entonces ahí tienen que ver ustedes que haya un alineamiento entre diferentes ítems de la propuesta. Van a tener bastante cuidado con eso. De ahí se va a considerar la distribución de planta, ¿no? Es decir, cómo se va a organizar y cómo se va a llevar adelante el nuevo proceso. Esta distribución de planta, por si acaso el término planta no se refiere específicamente o de forma excluyente a una planta de producción o a una instalación bajo cubierto, cosas así. Estamos hablando de planta en un sentido amplio. Estamos hablando de la unidad de producción o de todo el conjunto de elementos que forma la unidad de producción. No se olviden que se tiene que buscar siempre la optimización. Eso va a permitir que se considere una propuesta más estratégica. Recuerden acá que si hay infraestructura, maquinaria, vehículos, etcétera, la optimización está orientada también a que estos estén en producción, si es posible, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿ya? Porque ahí tú le estás sacando, como se dice, el máximo provecho, el jugo a la máquina, a la infraestructura. Mientras menos horas de para tiene, ¿ya? Está más optimizado el valor de ese producto, de esa infraestructura, de ese bien, perdón, de esa infraestructura, de ese equipo, maquinaria. Entonces ahí ustedes tienen que dimensionar apropiadamente estos elementos, ¿ya? Hay planes de negocio, ¿no? Por ejemplo, de elaboración de quesos frescos y se busca una marmita de 200 litros, ¿no? Y los productores, la organización, los productores a las justas llegan a 100 litros. No, es que de acá a 10 años ellos van a poder producir 10, ¿no? O no, ¿qué tal? Es que están pensando solicitar un préstamo, están pensando que de acá a 2 años van a requerir esto, les va a dar una herencia, ¿no? Y ahí van a poder incrementar toda su producción hasta duplicarla y ahí se va a necesitar. Pero eso es incierto, ¿no? ¿Qué tal el pariente, el tío, el abuelo, quien sea que te va a heredar? ¿No? De pronto mejora, ¿no? Y ya no se va a la otra. Adiós tu proyección. Entonces, hay que ser bastante realistas, ¿ok? De ahí se tiene que definir cuál es la nueva estructura organizativa. Acá no estamos indicando, por si acaso, que se va a variar la estructura organizativa o la estructura de dirección organizacional, ¿no? Es decir, no vamos a decir, ah, no, antes acá había un presidente, un tesorero, un secretario, ahora va a haber dos vicepresidentes, ya no uno, sino cinco vocales, hay un tesorero, un protesorero, un secretario, un prosecretario, un prosecretario. No, nosotros no vamos a incidir sobre ese plano. Sobre lo que vamos a incidir es sobre el plano vinculado al aspecto productivo. Para empezar, tendremos que designar a un responsable, ¿no? Tiene que haber un responsable, tienen que haber unos encargados, tiene que haber un personal, etcétera. De eso trata este ítem, por si acaso. No vayan a entenderlo ustedes como que se está planteando que la organización
va a ser reorganizada, ¿no? Ya no va a haber presidentes de mandato de 5 años, sino ahora va a ser de 3 años o situaciones similares. A este nivel, también es importante que ya ustedes vayan definiendo las funciones que le va a corresponder a cada uno de estos integrantes de esta nueva estructura organizativa. Luego tenemos el aspecto normativo del mercado, pero no solamente el mercado, sino de toda la propuesta. Cuando nosotros elaboramos un plan de negocios, eh, este documento se va a convertir en instrumento de inversión. Por lo tanto, ¿ya? Para que como instrumento de inversión garantice que el producto que se va a obtener eh, vaya a poderse materializar, por decirlo de alguna forma, va a ser, además de toda la propuesta técnica, que nuestra propuesta se adecue al marco normativo vigente en todo lo que se relaciona directa e indirectamente con el producto. Por ejemplo, tener licencias, autorizaciones, ¿no? Por decir, parte de mi plan de negocios es implementar una planta de beneficio de cuyes. Pero para implementar una planta de beneficio de juicio tengo que tener una autorización de funcionamiento como planta de beneficio. ¿Quién me la da? La municipalidad. En otras palabras, tengo que gestionar todo ese proceso ante la municipalidad. Pero para la que la municipalidad me autorice, tengo que tener previo la autorización de otra entidad, de DIGESA, ¿no? Que va a verificar que mi planta de beneficio cumpla con los requerimientos que han planteado. Y para que yo obtenga mi licencia, mi autorización de funcionamiento de IGESA, tengo que presentar un documento, tengo que presentar un conjunto de análisis, etcétera. Cada uno de esos tiene un costo, no es de que yo voy y le digo, soy el ingeniero Eloy, quiero que me hagas esto. Quiero que me hagas un estudio un análisis de bacteriológico de mi producto. Sí, eres el ingeniero Eloy, sí te he visto, toma, gratis, ¿no? Me decía, está bien, Inge, carambas, qué gusto. eh, yo te hago el estudio, pero te va a costar, mira, generalmente lo cobren 250, te va a hacer descuento 220, entonces, porque me caes bien, porque me explicaste algo, no, no sé, pero no te va a decir, porque eres el hoy te lo hago gratuito, ¿no? Toma. Entonces, todo eso tiene que estar. Además de eso, acá hay otros acomodamientos normativos, certificaciones, licencias, autorizaciones. En el caso del personal, tiene que estar vinculado a planilla, cumplir cierto marco normativo laboral y demás. De ahí pasamos a la parte del presupuesto y cronograma. Como acá ya hemos definido todas estas características, todos estos aspectos cuantitativos y cualitativos, acá ya nos queda definir el presupuesto. Esta es ya la parte base, la parte sencilla de toda la propuesta, ¿no? Acá básicamente, haciendo un ejemplo, un símil, es como que tú quieres comprarte un televisor, ¿no? Quieres comprarte un televisor de 65 pulgadas. Nadie me va a decir, pues sí, que yo quiero comprarme un televisor de 65 pulgadas y tengo 10 soles en el bolsillo. Con eso voy. Todos sabemos que para adquirir un televisor de 65 pulgadas tienes que tener un monto aproximado de entre 3.000 más o menos, ¿no? Dependiendo si hay oferta, puedes conseguirlo en algo menos ya. Pero además de eso, si vas a comprarte un televisor de 65 pulgadas, tienes que tener pues un ambiente donde te entre tu televisor de 65 pulgadas, ¿no? También tienes que tener un mueble, tienes que tener la conexión, como ahora funcionan estos ya con internet y todo eso, tienes que tener una señal de internet o tienes que tener un plan de streaming o un plan de cable, lo que sea. Si no tienes nada de eso, te vas a tener tu televisor y no lo vas a aprovechar. Peor sería, pues ya ni qué decir de que en tu casa no hay energía eléctrica, ¿no? ¿Para qué te compras el tele? Entonces, este aspecto del adecuamiento normativo es algo similar. Tienes que ver que todos los otros aspectos que va a permitir que tú uses y goces tu televisor estén presentes, ¿ya? Y una vez que has definido todo eso, ya dices, no, tengo que adquirir, ¿no? Un mueble para colocar mi televisor. ¿Cuánto cuesta? Me va a costar 500 soles.
Ah, tengo que adquirir un plan de cable para poder usar mi televisor. ¿Cuánto cuesta? En ese punto ya estamos, ¿no? Cuando ya hemos definido todo lo que necesitamos y ahora vamos a empezar a ver cuánto cuesta. Primero tenemos que definir cuál es la inversión total, es decir, cuáles son todos los activos, ¿ya? Que vamos a requerir para que la propuesta se haga realidad. Entonces acá definimos cuáles son estos activos fijos, ¿ya? Si son tangibles, intangibles y también si vamos a requerir, o mejor dicho, cuánto de capital de trabajo vamos a requerir. El capital de trabajo, por si acaso, es un monto de dinero que se tiene que apalancar para cubrir la operación, la producción, en tanto empieces a recibir ingresos provenientes de la comercialización del producto que has obtenido. Hasta que tú obtienes ingresos, ¿no? Tú tienes que ir cubriendo ciertos gastos con un recurso económico de alguna fuente. Pueden ser tus ahorros, puede ser préstamo, lo que fuese. Entonces, en este punto de inversión total tienes que considerar eso, ¿no? Todos los activos fijos, los activos intangibles, las inversiones preoperativas, el capital de trabajo. Todo eso te va a sumar un monto, que es el monto de inversión total. Pero ese no es el único monto que tú vas a requerir, ¿no? Porque además de eso, tú tienes que calcular otros aspectos. Por ejemplo, de cierto grupo de activos fijos, como es infraestructura, maquinarias, equipos, vehículos, etcétera, tú tienes que considerar que estos van a ir perdiendo valor en función a su obsolescencia tecnológica y en función a su uso, o mejor dicho, en función tanto a su obsolescencia tecnológica como su uso. En otras palabras, cada año que pasa y a medida que le das más uso, tu equipo pierde más valor. Si pasan años y no le das uso, igual va a seguir perdiendo valor, porque año tras año la tecnología con la que cuenta ese producto, ¿no? O ese recurso va a ir quedando algo más desfasada. Entonces, van a tomar en cuenta esos dos factores. Eso es lo que conocemos como depreciación, ¿ya? En algunos casos, la pérdida de valor va a ser, va a estar entre el rango del 20%. Si es así, quiere decir que en el horizonte de evaluación, que son 5 años, ese bien no va a tener valor de rescate. En otras palabras, no va a valer nada ya cuando tú termines el ciclo del plan y quieras revenderlo, ¿ya? En otros casos va a tener todavía un valor, es decir, tú quieres venderlo y alguien te va a decir, está bien, este, tú lo compraste en 5.000, yo te pago 1.000. Ese 1.000 es el denominado valor de rescate. Tienen que considerarlo porque eso lo van a tener en cuenta como ingresos en el último periodo de la propuesta. De ahí viene el presupuesto de venta, ¿no? Es la proyección de la venta, es esto, es lo mismo, ¿ya? Lo mismo que hemos visto anteriormente viene acá. Pero en este punto lo van a segmentar solamente en el primer año. Todo lo relacionado al primer año. Los restantes no. Otro rubro de tu inversión o de la propuesta económica va a ser los costos de producción. Estos ya están relacionados a la obtención del producto. El costo de inversión está relacionado a la implementación de toda la propuesta. Ahí no tiene nada que ver el producto, lo que cuesta obtener el producto. Acá recién es donde tiene que ver lo que cuesta el producto. Y acá tenemos dos tipos de costos, pues, ¿no? Los costos de producción, donde se dividen en costos variables y costos fijos. Recuerden que los costos variables son aquellos que van dirigidos, o mejor dicho, los costos de producción son aquellos que van dirigidos a la obtención del producto. Se activan cuando hay proceso de obtención del producto. Se dividen en costos variables si van dirigidos directamente a la cantidad o la calidad del producto. Y se denominan costos fijos cuando no es así. El otro tipo de gastos son los gastos operativos. Estos son un tipo de gastos que están asociados
a la actividad productiva, es decir, a la actividad agrícola, a la actividad pecuaria, a la actividad manufacturera, y están activos a lo largo de todo el año. Pueden ser gastos de tipo administrativo, gastos de comercialización, gastos de transporte, gastos de presencia en el mercado, gastos financieros, etcétera. Son gastos que se hacen de manera recurrente a lo largo de todo el año, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de una oficina. Si yo alquilo una oficina, el que me la alquila me va a decir, ok, te la alquilo, digamos, a 200 soles mensuales. Ah, qué bacán, ¿no? Y él te va a cobrar todos los meses. Y si tú vas en el mes de agosto y dices, oye, ¿sabes qué? O en el mes de junio, y ¿sabes qué? No te voy a pagar junio, julio, agosto porque no produzco nada, no soy agricultor, en ese periodo de tiempo no puedo producir nada, porque soy agricultor de la sierra y en la sierra no se produce nada, pero voy a seguir usando la oficina. Él te va a decir, no, si no me puedes pagar, no hay problema, pero ya no uses la oficina. Y si quieres seguir usando la oficina, me tienes que pagar, aunque tú no produzcas, ¿no? Aunque no produzcas nada, me pagas. Esos son los gastos. Entonces ahí nosotros vamos a irle colocando precios a cada uno de los productos. Si estamos trabajando con el apoyo de alguna entidad pública, privada, de la cooperación técnica internacional, etcétera, tenemos que remitirnos a los lineamientos de inversión que ellos planteen, ¿no? Hay porcentajes que se tope, que se consideran para algunos rubros, hay algunos tipos de gastos que no van a ser reconocidos, ¿no? Entonces, prestando atención a ello, nosotros establecemos nuestro presupuesto de inversión. Un primer esquema para determinar los indicadores de rentabilidad va a ser el estado de ganancias y pérdidas. Este es un esquema a través del cual vamos a definir los indicadores de rentabilidad, como es la utilidad, por ejemplo, pero anualizada. Y cada año es independiente de los demás. El año uno no tiene nada que ver con el año 2 ni con el año 3 y el año 3 no tiene nada que ver, no conoce para nada al año 5 ni al año uno ni al año cero nada. Cada año, como decían los abuelos, baila con su pañuelo. Cada año es independiente. ¿Ya? Este es el esquema genérico que se utiliza para este tipo de análisis. Acá, ¿qué es lo que van a tener en cuenta ustedes? Lo primero es que en ningún caso, ¿ya? En ningún caso, ninguno de los años puede tener una utilidad negativa. Eventualmente, en el extremo, podríamos aceptar que hay una utilidad igual a cero, ¿no? ¿Qué quiere decir una utilidad igual a cero? Que el producto cubre sus costos de producción, pero no te genera utilidad, pero tampoco te genera déficit, ¿no? Gastaste 1.000 y con lo que vendiste pagaste esos 1.000, pero te quedaste sin ningún peso en el bolsillo. ¿Qué quiere decir? Que cubriste todo tu costo, pero no tienes utilidad, pero no te adeudaste, ¿ya? Eso es lo único que tienen que ver. Luego, a partir del siguiente año, ya sí, en los valores tienen que ser positivos y tienen que ser incrementales, es decir, tienen que irse incrementando periodo tras periodo. El primer periodo, la rentabilidad puede ser de 5%, el segundo puede ser de 7%, de 10% y así. Y acá los indicadores que vamos a obtener de este tipo de análisis va a ser la utilidad líquida, la rentabilidad. ¿Ya? La utilidad líquida es el valor bruto de la producción al cual se le ha descontado tanto los costos de producción como los gastos de operación, además de el pago de impuestos. Se retira todos esos montos y el valor que queda es el valor con el que se estima el porcentaje de utilidad. Otro indicador va a ser la rentabilidad, ¿no? Que básicamente nos va a permitir definir un índice que es la relación entre el costo y el beneficio. Acá hay que recordar que este índice tiene que ser
mayor a cero, ¿no? Eventualmente ya las entidades le indicarán si va a ser mayor a uno o si se acepta solamente mayor a cero, etcétera. También tenemos el punto de equilibrio. En algunos casos también se considera el tiempo de retorno. En cuanto al punto de equilibrio, este punto de equilibrio se puede definir hasta en tres aspectos que son los más comunes, ¿no? Se define en cantidad, se define en monto y se define también en porcentaje. Ya depende de las entidades. Algunas te piden en cantidad, otras te piden en monto y ya. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta del punto de equilibrio? Que tu punto de equilibrio eh, esté dentro de del segundo o máximo tercer año, ¿no? Lo ideal es que esté dentro del segundo año, es decir, en el segundo año ya cubres todos los costos de producción y empiezas a obtener utilidades, ¿ya? Otro indicador es el tiempo de retorno de inversión. Este indicador lo que nos da a conocer es el periodo de tiempo, generalmente es en fracciones de año, en el cual se va a recuperar la inversión. Ojo, es de recupero de la inversión. El anterior, el punto de equilibrio, es que cubre todos tus costos de producción y empiezas a tener ganancias, ¿no? Son distintos. Luego tenemos la evaluación mediante el flujo, ¿ya? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? El otro es estado de ganancias y pérdidas. Estado es un momento específico, por eso se analiza año por año. Acá es flujo. El flujo es un cauce, es un fluido que discurre por un determinado periodo de tiempo y por un determinado tramo. Acá es lo mismo, es un flujo, pero es un flujo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a analizar y vamos a obtener unos valores que se van a denominar indicadores financieros a partir de un conjunto de aportes de ingresos y egresos acumulativos en un determinado periodo de tiempo. Este periodo de tiempo va a ser el periodo, el horizonte de evaluación, que puede ser 5, 10 años, 7 años, ya depende del tiempo, ¿no? Acá vamos a trabajar con otros indicadores. Acá trabajamos con el BAN y el TIR, ¿ya? Vamos a calcular el BAN y vamos a calcular también el TIR. Sobre el BAN ya sabemos, ¿no? Tiene que ser mayor a cero para que se acepte. Sobre el TIR ya sabemos, tiene que ser mayor a la tasa de descuento que se ha indicado o mayor a la tasa de el costo de capital, del costo de oportunidad de capital que se ha indicado, ¿no? Al WACC también. ¿Qué más? Allá, acá hay una estrecha relación entre el TIR y el punto de equilibrio, por ejemplo, por si acaso, ¿ah? Para aquellos que les gusta hacer, jugar al mago, ¿no? Que la propuesta de pronto, ¿no? Empieza a mostrarse totalmente rentable y empieza a tener de la nada y sin mucho sustento por arte de magia. Por eso les digo, una rentabilidad alta, ¿no? O el TIR salió demasiado alto. Hay una estrecha relación entre el TIR y el punto de equilibrio. Eso lo manejan los evaluadores. Tengan mucho cuidado con ello. Eh, en cuanto al BAN, acá ustedes no se olviden que acá tú estás calculando el BAN de un negocio teniendo en cuenta que ha habido un aporte de inversión. Si no hubiese aporte de inversión, el BAN se calcula únicamente con los 5 años del flujo. Pero como hay un aporte de inversión, a este BAN de los 5 años le vas a restar, ¿ya? O le vas a sumar con signo negativo el monto de la inversión. Y ese va a ser el BAN de la propuesta. Bien, para terminar, se ha borrado la PPT, pero sobre las conclusiones. Muchas veces nosotros cuando emitimos las conclusiones del plan de negocios, la primera conclusión que planteamos es que el BAN es tanto, el TIR es tanto. No, eso está mal. La primera conclusión siempre va a ser lo relacionado a tu producto. ¿Qué está relacionado a tu producto? La cantidad y el monto o el ingreso que has obtenido, ¿no?
Entonces ahí tú tienes que decir que con esta propuesta, si quieres, hablas de la inversión en ese punto, si no, lo haces en el punto 2. Con esta propuesta, al año uno se tendrá un incremento de la producción de tanto por ciento, que significará un incremento en el rendimiento, o, perdón, en las utilidades de de Y por ciento. Y al año quinto, al año séptimo, al último año del horizonte, el incremento de la producción será tanto y el incremento en las ventas, en las utilidades, lo que sea, será tanto. Listo. Esa es tu primera conclusión. Tu segunda conclusión es tu monto de inversión. El monto de inversión será tanto y si ahí hay un monto o un subtotal importante atribuible a un bien o a un tipo de bien específico, ¿no? Lo indicas, ¿no? Por ejemplo, el grueso de la inversión se va a orientar hacia una infraestructura. Entonces tú estableces, indicas, ¿no? Que el monto total de inversión será de, qué sé yo, de 300.000, de los cuales 200.000 será para la construcción de la plaza. De ahí describes, perdón, de ahí pasas a describir el producto, las características de tu producto. ¿Ya? Y en la cuarta, o si quieres ya no describes el producto o la descripción del producto, la unes con la conclusión número uno, entonces sería la tercera o cuarta conclusión, ahí recién colocas tú el BAN y el TIR. Son los indicadores por relevancia, ¿ya? Si deseas, le acompañas con el indicador de costo-beneficio, beneficio-costo. Si deseas, también hablas sobre el punto de equilibrio. Pero lo que no debes de olvidarte es que en la tercera conclusión, habla sí o sí sobre el ban y el TIR. Luego de eso, tienes que establecer ya algunas acciones particulares, principalmente vinculadas a medio ambiente, ¿no? De ahí pasas a recomendaciones. En recomendaciones tienes que indicar que se debe de implementar la propuesta conforme el cronograma que se ha planteado. Si has dicho que empiezas en enero, en enero. Si has dicho que empieza en marzo, en marzo. ¿Ya? Me estaba olvidando. En el cronograma, ¿no? Van a tener cuidado con lo siguiente. Si hay adquisición importante de equipos, esta adquisición se hace recién en el segundo mes, jamás en el primer mes, porque el primer mes recién estás adecuando, conociendo la zona, estás haciendo verificaciones, cotizaciones, etcétera, ¿no? Y si es para el Estado, mucho se le va a requerir algo más de tiempo por ahí. Entonces, en el segundo mes recién vas a poder hacer adquisiciones de equipos, maquinarias. Si es infraestructura, al tercer mes todavía, porque el primer mes te la pasas pues conociendo, ¿no? Verificando que esté el terreno, que esté saneado, que tenga las medidas, que esté en las condiciones y todo lo demás. En el segundo mes, recién convocas al residente, a la supervisión para que dirijan toda la construcción. Y eso te va a tomar, pues, más o menos, si es inversión pública, te tomará un mes. Si es inversión privada, te tomará, pues, unos 15 días, tal vez, ¿no? Hasta que ellos hagan su estudio de compatibilidad, hagan verificaciones, programaciones, ¿no? Máximo al 20º día del segundo mes están presentando, están solicitando las adquisiciones y estas se materializarán, pues, todavía los primeros días del tercer mes, ¿no? Por eso es que casi siempre al tercer mes recién se ven gastos asociados a infraestructura y asociados a bienes, ¿no? Recién en el segundo mes. De ahí tienen que considerar también en la parte de anexos ya todos los elementos que validen y sustenten toda la propuesta, ¿no? Cotizaciones, proformas, este, términos de referencia, planos, documentos referenciales, ¿no? Por ejemplo, pueden colocar ahí cuál va a ser el modelo de informe que se va a presentar periodo tras periodo, de modo tal que este informe también esté alineado con las actividades que
han programado, ¿no? Para que no tenga que prepararse otro documento exclusivo, específico, único, que demore más tiempo, etcétera. Bien, si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Hay algunos tipos de proyectos o de planes de negocio en los cuales ustedes van a tener que considerar cierta documentación normativa, ¿no? Por ejemplo, si el plan de negocios versa sobre un sistema de riego tecnificado, tienes que tener la licencia de uso de agua emitida por el ala correspondiente. Si el plan de negocios considera la producción orgánica, tiene que existir un documento de certificación orgánica que cubra todo el proceso también. No es de que va a ser producción orgánica y el ingeniero Eloy es el que lo va a certificar, lo certificará si es que tiene las competencias para el fin. Si no, tienen que recurrir a una empresa certificadora, ¿no? Eh, No se olviden también que si hay infraestructura, en la medida que la infraestructura sea más compleja, también vas a requerir más planos, ¿no? Si es un invernadero, requerirás, pues, ¿cuánto? 20 planos más o menos. Ahora, si es un invernadero al que tú le estás incorporando riego tecnificado, vas a necesitar al menos unos 7 planos más. Si es un invernadero con riego tecnificado y fertirrigación, estás hablando ahí al menos de unos 5 planos más. Entonces, si pasas de 20, pasas a 30 y tantos planos. Mientras más compleja sea la infraestructura, más cantidad de planos también vas a requerir. Y siempre que hay una infraestructura, tiene que existir un expediente técnico de obra. Este expediente técnico de obra tiene que contar con un residente de obra, ¿ya? No basta con que, ya, el ingeniero Eloy va a ser el que va a guiar el plan de negocios, ya, él también que sea el residente o el supervisor de la construcción del centro de acopio, digamos, o del laboratorio, lo que fuese, ¿no? El ingeniero Eloy tendrá conocimientos, pero tiene que tener los conocimientos apropiados para dicho fin. Eh, Les proporcioné ya un modelo de plan de negocios. Ah, no, no. Ya les voy a proporcionar, ya. En esta oportunidad les voy a proporcionar un modelo de plan de negocios de Cuyes. ¿Ok? No se preocupe, a ver. No, lo que les he pasado la semana pasada ha sido un documento sobre formulación de planes de negocio. Les voy a compartir en esta oportunidad un modelo de plan de negocios de Cuyes. Bien. Bien, si no hubiese consultas adicionales, muchísimas gracias por la atención prestada. Ya saben, la PPT y los materiales se lo voy a pasar a la escuela para que les haga llegar a todos ustedes. Muy buenas noches con todos. Permiso.